Señor los bendiga en esta oportunidad, pueblo de Dios, cada uno de los hermanos en Cristo. Es grato poder saludarlos una vez más y traer el mensaje de la palabra para la edificación y la respectiva bendición. Deseamos y oramos a nuestro Dios que así sea. Quisiéramos hoy referirnos a el tema de hoy día domingo, y quiero compartir un pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón. Hemos estado meditando bastante en lo que es el tema de la cruz, y hemos venido compartiendo más de algún tema, ¿verdad? Y nos damos cuenta que ese tema de la cruz tan apasionante, en el cual se desprenden muchos temas, hermanos, relacionados con el amor, con la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y hoy le hemos titulado entonces al tema en este domingo, el lenguaje de la cruz. Porque, repito, he estado analizando ese tema apasionante y veo que hay muchas cosas hermosas que se desprenden, se aprenden y se pueden enseñar en el tema de la cruz, ¿verdad? La cruz de Cristo, no nuestra cruz, porque recuerdo yo que hace unos días tocamos un tema también de la cruz, pero nos referimos un poquito más a lo que era la cruz que nosotros tenemos que llevar, ¿verdad? La cruz personal, particular, individual, como usted quiera, que nosotros tenemos que llevar. Pero hoy estaba viendo yo aquí, el Espíritu de Dios me hizo ver un tema muy importante que yo le puse, el lenguaje de la cruz, porque así lo pude ver en el Espíritu, pues lo divisé y el Señor me lo mostró y lo vi ahí en la palabra. Siempre decimos, de Él es la fuente el Espíritu Santo, la fuente de la revelación, y entonces se miran cosas. Y en esta oportunidad vi este tema, que quisiera compartir con ustedes un poquito este pensamiento. Me voy a fundamentar entonces, cuando usted lo haga, si quiere, Biblia en mano, ¿verdad? Para que su fe no esté fundamentada en las palabras de un hombre o de los hombres, sino que esté fundamentado en la sabiduría y en la palabra, en el logos de Dios, que brota de los 66 libros de su Santa Biblia. Entonces, cuando usted lo oiga o lo vea, lo puede chequear en su Biblia también, este pensamiento, ¿verdad? Y entonces me voy a fundamentar entonces en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Conocidísimo, universalmente, ¿verdad, hermanos? Conocidísimo palabra, versículo, esta lectura, Juan 3:16, que dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo conocemos, ¿verdad, hermanos? Todo lo sabemos de ese texto, de esa lectura. Pero es hermosa, entonces déjenme que lo repita. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en primer lugar, lo que quiero hacer, resaltar acá, y podamos divisar, es que el amor, para mí, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y entonces dice que ha dado a su Hijo unigénito, o hay otras versiones que dicen que ha dado a su único Hijo, ¿verdad? Hablando de Jesús. Para mí, veo yo
que ahí ya se mira lo que yo sentí en mi espíritu compartirle, que es el lenguaje de la cruz. ¿Por qué razón? Porque cuando Él dice que ha dado a su único hijo o a su hijo unigénito, está hablando de Jesús, está hablando de la ofrenda que Él dio. ¿Y dónde la dio? Hermano, la dio a la humanidad para que fuera la cruz. Ahí ya vemos en el fondo, vemos ya el sacrificio, vemos la ofrenda, porque Él murió en una cruz. Todos entendemos eso. Entonces dice que dio a su único hijo. Pero lo dio, porque mire, porque de tal manera amó Dios, por amor. Entonces ahí ya vemos el lenguaje de la cruz, que el lenguaje de esa cruz fue amor. Es decir, Dios amó al mundo y entonces dio a su hijo en la cruz a morir por toda la humanidad, por todos los pecadores. Y ya luego dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra no se pierda, esa palabra perder, pierda, en el texto original es no se destruya, no se muera, no perezca. Fíjese, esos tres conceptos se derivan de ese no se pierda, no se destruya, no se muera, no perezca. Entonces, por eso Él dio a su hijo en esa cruz y lo hizo por amor. A él le voy a poner un par de ejemplos de eso, porque cuando dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, esa palabra amó viene de la raíz amor, ¿verdad? Todos sabemos y hemos entendido, alguna vez hemos oído que esa palabra amor es ágape, el ágape de Dios, o sea, el amor de Dios. Entonces ese ágape de Dios, ese amor de Dios, es pues específicamente el amor que emana del corazón de nuestro Padre, nuestro Señor. Ese no es como el amor de los hombres, ese no es como el amor de la humanidad. Digamos, en la Biblia, yo lo he explicado otras veces también a la luz de la palabra, que en la Biblia por lo menos existen 4 o 5 clases de amor que aparecen ahí en la Biblia, ¿verdad? Uno es el amor fraternal, que es amor entre hermanos, digamos, en la iglesia espiritualmente. Está el amor eros, que es un amor carnal. Y se puede decir hay un amor entre hermanos biológicos, es decir, hermanos de la misma sangre, ¿verdad? Pero el amor fraternal es un amor entre hermanos espirituales, es decir, entre hijos de Dios. Y hay otras clases de amor, pero eso lo digo yo para explicar un poquito y entender que el amor de Dios, el amor nacido de Él es ágape. Le voy a dar unos ejemplos. Entonces ese es el amor que dice, porque de tal manera amó Dios. Aquí la palabra amó es agapao, pero esa palabra agapao se desprende de esa raíz ágape, que es el amor de Dios el Padre y de Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces ahí está el mensaje de la cruz, ¿verdad? En el trasfondo, porque dio a su Hijo único para que muriera en la cruz, y fue por amor, para que, como comentábamos acá, para que nadie se pierda, nadie se muera, nadie se destruya y nadie perezca. Para eso es que Él dio su ofrenda, el Padre. Entonces ahí vemos el lenguaje del amor, el lenguaje de la cruz. ¿Cuál fue desde aquí lo vemos? ¿Cuál fue el lenguaje de la cruz? El amor. Amén. Una ofrenda por amor, porque Dios amó y para que no se destruya el ser humano. Seguimos un poquito adelante. Aquí está esta raíz, mire, esta palabra, es agapao que le comentaba, que es amar, amor y amado, pero abajo dice ágape, o sea, de ahí viene esa palabra, esa raíz del ágape, pero es de Dios. Déjeme que le dé un par de ejemplos, porque esto es bien lindo. Ya expliqué, ya a grandes rasgos comentamos que el amor de Dios no es como el amor de nosotros, de los hombres, del ser humano, de los humanos. El amor de Dios no es ni siquiera
como el amor de un padre biológico, ¿verdad? Aunque se parece, pero el amor de Dios es más profundo. Lo más que la Biblia dice que se acerca al amor de Dios, que yo veo en el profeta Isaías, que dice que se acerca bastante al amor de Dios, es el amor de una madre. Cuando dice el profeta que el Señor compara al pueblo y le pone el amor de la madre y pone el amor que es de él, el amor de Dios. Cuando le dice, aún le dice, si tu madre le dice al pueblo de Israel, se olvidare de ti, yo no me olvidaré de ti. Pero ahí pone a una madre como ejemplo, ¿verdad? Que yo digo es lo más cercano, pero todavía ahí se queda corto, ¿verdad? El ágape de Dios es tremendo, hermano. O sea, es increíble, pues, grande, sumamente poderoso. Entonces ese es el ágape, mire, y de ahí es que estamos hablando, que de ahí viene el lenguaje de la cruz. Sigamos. Le pongo un ejemplo. Primera epístola universal del apóstol San Juan, capítulo 4, verso 10. ¿Verdad? Y no es casualidad que el que ha comentado bastante de este agapao, de este ágape de Dios, es el apóstol Juan. Que recuerde que él se recostaba en el pecho de Jesús. Y incluso el Señor dio testimonio muchas veces en los evangelios y dijo, el discípulo amado. Dice, el que Jesús amaba, ¿verdad? Y se refiere a Juan. Entonces, él es el que más ha comentado de esto, porque él de cerca oyó los latidos del corazón de nuestro amado Jesús, de su pecho. Y entonces él comenta esto. Mire cómo dice Juan. En esto consiste el amor. Ese es ágape. No en que nosotros hayamos amado a Dios, ahí está el agapao, sino en que Él nos amó a nosotros. Mire, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire, ahí en el trasfondo, ahí se ve el lenguaje de la cruz. Está hablando del amor otra vez, que Dios tuvo por nosotros. Está hablando de la propiciación y de los pecados, ¿verdad? Que Él perdonó. Entonces ahí se ve en el fondo el lenguaje de la cruz, que era el amor, que es el amor y seguirá siendo el amor, es el lenguaje. Y eso tiene que estar bien metido en nuestros corazones, en nuestras entrañas, porque eso es lo que nosotros le tenemos que compartir a la humanidad. Eso es lo que le tenemos que predicar, eso es lo que tenemos que hablar con la gente, hermano, que no conoce, que está sin esperanza y sin fe, que vaga por el mundo, por la tierra. La Biblia lo describe y dice que son como muertos espirituales, que andan ahí en el mundo, pero están muertos, muertos vivos, ¿verdad? Porque andan, pero en su espíritu están muertos. Y a eso nos vamos a referir nosotros también con este mensaje. De tal manera que por eso le decía, la cruz tiene un mensaje tan apasionante y tan grande, tan extenso, que creo que no alcanzaría una vida para compartir de la cruz. Pero hoy estamos hablando del lenguaje de la cruz. Entonces eso nos queda a nosotros también y nos va a ir quedando como un bagaje espiritual, conocimiento, para que nosotros podamos transmitir el mensaje de Dios, que es este amor tan grande. Entonces ahí está hablando de eso. Mire, ahora le voy a poner otro ejemplo. Y el mismo Juan 4:11, que dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mire el ejemplo que nos está dando Juan ahora. El Señor dice, nos ha agapado a nosotros. Es el amor de Dios. Entonces dice, con ese mismo amor, con ese mismo agapao o ágape, tenemos que amarnos también nosotros, los hermanos en Cristo, los hermanos espirituales, los hermanos en la iglesia, pues. Entonces, pero eso es lo que nos va a ir haciendo conocer cómo es que tenemos que llevar y transmitir este tema hermoso de Dios. Entonces aquí otra vez está hablando de ese mensaje, de ese trasfondo ahí espiritual que el Espíritu Santo nos revela, nos hace ver, nos da, y que detrás de todo eso, hermano, está la cruz, porque todo fue por amor. ¿Cómo empezamos? ¿Dónde empezamos? San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el lenguaje de la cruz. ¿Cuál es el lenguaje de la cruz? El amor de Dios, que le habló a la humanidad y le habla con amor en ese mensaje. Ese es el lenguaje que Él transmite. Uno más, 1 Juan 4:20, mire Juan otra vez, muchos le dicen a este apóstol, le han llamado el apóstol del amor, le llaman los teólogos. Otros le llaman Juan el Divino, son más atrevidos. Juan el Divino, Juan el apóstol del amor. Y entre otras cosas. Pero mire cómo dice acá, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Mire qué tremendo. ¿Por qué razón, hermano? Porque el lenguaje de la cruz es el amor. Y entonces si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, aborrece a su hermano, Dios dice que es mentiroso, porque el lenguaje de la cruz es agapao, es el amor. Entonces no contiene que alguien diga, yo conozco la cruz, yo conozco ese sacrificio, yo conozco a Jesús. Si él no practica eso, si tiene odio, entonces no le sirve de nada. Entonces dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mira qué principio más tremendo este. Entonces, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ese ahí nos baja de la moto a todos, hermano. Qué tremendo. Entonces dice, ¿cómo puede decir agapao a Dios a quien no ha visto? Entonces no hay lenguaje de la cruz ahí, en esos corazones, porque no hay sinceridad. Y repito, ¿dónde empezamos? Juan 3:16. El lenguaje de la cruz fue porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Él lo dio, hermano. Él sí lo dio. Vamos a averiguar un poquito más adelante de esto. Pero qué lindo que esto nos enseña a nosotros, hermano, a llevar el mensaje, a llevar la palabra, la comisión, porque el centro es el amor de Dios. Entonces lo vamos a ir viendo ahí un poquito más adelante. Desarrollemos un poquito el pensamiento. Mire, el lenguaje de la cruz, ya lo habíamos dicho, pero es el amor. El lenguaje de la cruz es el amor. Porque lo vemos claramente, hermano, lo vamos a ver ahorita. Cómo de esa cruz se desprenden muchos mensajes para la humanidad. Pero que a pesar de que los hombres lo vieron, no lo percibieron y no quisieron creer. Sí, hermano, lo vieron ahí a todas luces, lo vieron ahí, lo palparon, lo pudieron divisar con sus ojos y no lo entendieron, no lo pudieron espiritualmente, no lo discernieron. Y Dios les estaba hablando con este mensaje, mire, con este lenguaje del amor. Y entonces yo estaba viendo varios versículos que le voy a poner ahorita ahí rapidito, donde se deja ver cómo se manifestó ahí el amor de Dios en el tema de la cruz. Estando Cristo ahí crucificado, estando Jesús ahí en su cruz, no la de nosotros. Solo le quiero recordar esto. ¿Cuál es la cruz de nosotros? ¿Cuál es la cruz que nosotros tenemos que llevar? Que Jesús dijo que el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Solo lo quiero recordárselo. No lo queremos recordar. Esa cruz de nosotros es la cruz de la negación. El negarnos a nosotros mismos, el negar nuestro ego, nuestro yo, nuestro propio nombre y poder llevar nuestra cruz. Pero no es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es esta que vamos a ver ahorita, donde Él fue crucificado y donde se ve en ese panorama, se ve ahí el mensaje que desde la cruz Él estaba dando a la humanidad, a los hombres, diciéndoles una vez más, yo los amo, Dios los ama, pero los hombres no entendieron. No entendieron y entonces ahí sí,
Y como decía donde empezamos, ¿verdad? Para que en Él cree no se pierda, hermano, pero la dureza del corazón de los hombres hizo que se perdiera. ¿Cómo dijimos que se quería decir que no se pierda? Mire, que no se destruyan, pero la humanidad se está destruyendo. Que no se mueran, pero se están muriendo. Que no perezcan, pero están pereciendo. ¿Por qué razón? Porque no quisieron ver, entender y discernir el lenguaje de la cruz. No quisieron ver que con la acción de Dios, con las actitudes que Él hizo y puso a su Hijo en la cruz para que muriera, ellos no quisieron ver, entender lo que Dios les decía, el mensaje que les estaba mandando. Y aún ahora no lo quieren entender. Aún ahora no lo quieren comprender. Y se niegan a aceptar al único Hijo de Dios, al puente entre Dios y los hombres. No lo aceptan. Entonces, pero nosotros qué lindo que Dios tuvo misericordia de nosotros y nosotros sí lo vemos, lo discernimos, lo oímos y lo aceptamos en el nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? Nosotros decimos, yo levanto la mano una vez más y acepto a Cristo con todo mi corazón. Uno cuando ve eso dice uno, yo me arrepiento otra vez. A mí me ha pasado, hermano. Y yo sé que a ti te ha pasado también, pueblo de Dios, iglesia bendita. Y uno dice, yo lo vuelvo a recibir. Porque yo veo claro lo que Él me está hablando. Y cuando vemos el contorno de la cruz, nos enamoramos, nos tenemos que enamorar más de lo que Él nos habló y nos dijo ahí, que es amor, desde ahí de su cruz, Cristo. Entonces, sigamos un poquito adelante. Mire esto, me llama la atención. ¿Y por qué? Esto es lo que el Señor me hablaba a mí. El Espíritu me mostraba, me enseñaba y entonces por eso yo le decía a un principio, me inspiró a ponerle el lenguaje de la cruz a este tema. Porque mire esto, lo voy a leer, después le voy a explicar. Juan 19:19. Y mire solo Juan, como que solo Juan va, por eso le decía, el apóstol del amor, el que se recostó en el pecho del Cordero y oyó los latidos del corazón. Entonces mire, Juan 19:19 dice así. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz. ¿Dónde lo puso? Sobre la cruz. Ahí está, miren. Desde ahí vamos a empezar a ver el lenguaje de la cruz. Esto es apasionante, esto es lindo. Mire, ahora dice, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Mire qué cosa más hermosa y tan ciertísima era esa. Pero hermanos no lo quisieron aceptar. Los judíos dicen que lo vieron. A él le voy a poner el versículo, pero dice que Pilato, y hermano, Pilato que era un pagano, Pilato que era un rey, digámosle, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? Incrédulo, impío, lo que usted quiera. Pero mire qué hizo. Escribió también Pilato un título. A esa palabra título es rótulo o letrero. Como cuando usted dice, yo voy a poner mi negocio, voy a poner un rótulo ahí con un vinil. Pues Pilato puso un rótulo. ¿Y dónde lo puso? Sobre la cruz. Ahí lo dice. Aleluya. Y ahí se empieza a ver cómo incluso a través de eso Dios, en su lenguaje de amor, desde la cruz nos decía y le decía a la humanidad, a todos nos decía, palabras de amor, palabras de misericordia, en un idioma celestial hermoso, maravilloso, en un lenguaje, hermano, de otro mundo, no de esta tierra. Entonces, incluso usando al mismo Pilato, que yo no puedo decir si se perdió o no, pero por lo que se veía y el camino que llevaba, hermano, creo que se perdió. Y él mismo puso esto, mire qué decía el rótulo, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Mire ese mensaje, mire ese título, mire ese lenguaje. Ahora yo pregunto, ¿lo que Pilato escribió en este rótulo y lo puso en la cruz, hermano, era cierto o no?
Era verdad esto que el hombre puso o mandó poner sobre la cruz hermosa de Jesús, con el hombre, Dios que estaba ahí siendo ofrendado, hermoso. ¿Era cierto o no esto? Claro que era cierto. Que Pilato no se haya dado cuenta de eso es cosa de él. Que el mundo que estaba ahí rodeándolo, los judíos, los romanos, no se dieron cuenta de eso, hermano, esa es cosa de ellos. Esa es cosa de ellos, pero el mensaje fue claro. El mensaje dado por el Cordero en su ministerio, que duró 3 años y medio, fue claro. Y era el amor. Y era porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se destruya, no se muera, no perezca, mas tenga vida eterna. Ese era el lenguaje de la cruz. Y ahí está, mire, llegando el Cordero a la cruz y le ponen semejante título, bien merecido. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Hermano, era un rey. Jesús era, es y seguirá siendo un rey por toda la eternidad, ¿verdad? Y los judíos no lo quisieron para él, y para ellos, como rey. Y entonces ahora, hermano, es rey de todo el universo. Es rey de todos los que lo acepten. ¿Cuántos lo aceptan como rey? Yo lo acepto como rey. Por eso le servimos. Porque somos sus servidores, sus sirvientes. A un rey se le sirve. A eso lo hemos visto en otras oportunidades. Bueno, entonces ahí está, mira, ahí comienza el anuncio. Ahí comienza a venir el lenguaje, el idioma. Ahora mire este otro verso. Creo que se acerca un poco más este verso. Mire, 19:20 de Juan. Dice, y muchos de los judíos, mire, leyeron este título. Mire, los judíos lo leyeron, pero mire qué dijeron. Porque el lugar donde Jesús fue crucificado, la cruz, estaba cerca de la ciudad y el título estaba, mire, escrito miren qué estaba escrito, en hebreo, en griego y en latín, en 3 tremendos idiomas. Y los judíos leyeron ese rótulo, leyeron ese título. Y dice que era el lugar donde fue crucificado, eso nos habla de la cruz. Estaba cerca de la ciudad. Entonces ahora una de las cosas que yo veo acá es la siguiente, que cuando nosotros a veces nos referimos y decimos hermano, ¿se acuerda que decimos así a veces? Como dice en el hebreo, en el Antiguo Testamento. O si no, como dice en el griego, en el Nuevo Testamento, la voz griega. Y hermano, hay gente que lo critica a uno hasta por eso. Y dice, ¿y por qué dice así? Como yo se lo digo por experiencia propia. Uno que me vino a oír un día a mí, hermano, seguro me oyó decir eso. Y después, cuando en otra oportunidad platiqué con él así afuera, me dijo lo que a él le caía mal eso. Fíjese, que no le gustó a él. Incluso, pero no me lo dijo de mi persona, sino que incluso se atrevió a decírselo de mi apóstol, del doctor Sergio Enríquez. Y me dijo, yo he oído, me dijo, a ciertos predicadores, me dijo, yo he oído a un tal Sergio Enríquez. Mire qué ignorante, y no sabía que él era mi cobertura. Y me dijo que cuando él está hablando de la palabra, saca el griego a relucir, saca el hebreo. ¿Y yo para qué quiero eso? ¿Para qué me sirve a mí? Me dijo. Y entonces estaba incluso hasta molesto. Y yo así con mucha mansedumbre le empecé a explicar, ¿verdad? Y le dije, no, mire hermano, que no sé qué, y así. Y pues lo que le quiero decir es de que no le gustó a él, no le gustaba. Y mire, aquí está en la Biblia, que dice que mire, el título que Pilato puso era un mensaje de parte de Dios. Mire el lenguaje de Dios, el idioma de Dios, digamos en lo espiritual, que sobre la cruz de Jesús el título era en hebreo, en griego y en latín. ¿Verdad? Este hermanito que Dios ha tenido misericordia, que le comenté que no le gustó lo que decía mi pastor, mi apóstol, de esto del hebreo griego, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia, ya se murió. Ya hace un tiempo que se murió. Bueno, esos son los Dios que él sabe. Bueno, el asunto es que el hebreo representa
El hebreo representaba, hermano, estos tres idiomas, o de estos tres, estos tres idiomas sobre la cruz representaban los tres grandes, yo veo los tres grandes continentes ahí. Fíjese, de donde el evangelio se iba a pregonar. Por ejemplo, el hebreo representa el continente del Medio Oriente, Asia. El griego representa Europa. Y el latín representa todo América, todo Latinoamérica. Entonces imagínese usted. Y ese título, ese rótulo estaba sobre la cruz. Como que Dios estaba diciendo, ¿verdad? Aquí tengo a mi hijo crucificado con los brazos abiertos, los amo, continentes de Asia, de Europa, todo América, los amo. Ese es mi mensaje. Y entonces ahí estaba Dios hablándole a toda la gente. ¿Y quién puso ese título? Pilato. ¿Y quiénes lo leyeron ahí? Los judíos. Pero Dios estaba llevando su mensaje más allá de Israel. Se lo estaba dando, mire, a estos continentes, y quedó plasmado en la Biblia. Entonces, cuando oiga usted que nosotros decimos, mire, hermano, como le decía hoy, ¿verdad? Mire, la voz, amor, es agapao, en el griego es ágape. A usted que no le extrañe. Aquí está la base, mire, Juan 19:20. Cuando usted oiga que nuestro apóstol o otro predicador de la misión diga la voz hebrea tal, ¿verdad? Cuando le diga, mire, aquí la voz hebrea, agua es maim, ¿verdad? Hermano Chepito, que Dios lo bendiga con su familia. Y esa voz quiere decir semilla, quiere decir esperma y quiere decir también cosecha, entre otras cosas, ¿verdad? Agua, maín. Pero ¿dónde está eso? ¿En el hebreo? ¿En el hebreo? Entonces que no le extrañe cuando lo mencione nuestro apóstol o alguien, o lo diga yo, porque mire, aquí Pilato lo puso sobre la cruz, pero Dios fue el que propició eso, porque le estaba hablando al mundo, a los continentes. Entonces, hebreo, griego y latín. Qué tremendo, ¿va? Qué hermoso. Pero ahora, esto es lo que Pilato escribió, digamos, en el lenguaje, por así decirlo, de los hombres, que los hombres, la humanidad lo entendiera. Pero ahora yo veo que en la cruz se desprendían algunas palabras de amor, un lenguaje de amor en la cruz, donde no ya lo pusieron los hombres, sino que ya se ve, se palpa ahí del corazón de Dios, del Cordero, que dice la Biblia que no abrió su boca, que enmudeció como una oveja. Y aún enmudeciendo y no abriendo su boca, le seguía hablando a la humanidad, al mundo, a los hombres, diciéndoles, los amo, por eso estoy haciendo esto. Con amor eterno los he amado, por eso me ofrecí y me di en sacrificio. Mire este verso. Le puse ahí, vamos a ver si lo puedo. Este verso, mire lo que dice aquí. En este versículo es Isaías 53. Isaías 53 lo que dice es que dice que él cerró su boca. Tal vez usted lo chequea después ahí. Creo que es Isaías 53, 7, 6 por ahí. Entonces dice que él fue molido, dice que como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Mire, enmudeció y no abrió su boca. Eso es lo que dice Isaías 53. A mí me llama la atención la palabra enmudeció. Pero este versículo está hablando del Mesías. Cuando en Isaías 53 está hablando de esta palabra profética, se está refiriendo al Mesías, al sufrimiento del Mesías, lo que él iba a padecer. Entonces ahí dice que fue molido por nuestras rebeliones, que llevó nuestras culpas, nuestros pecados, todo fue encima de él. Y que dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mire, entonces cuando no abrió su boca, aún en ese enmudecimiento, no habló, estaba transmitiéndole un mensaje a la humanidad. Era el lenguaje de la cruz, era el lenguaje de su cruz, era el lenguaje de Dios, el amor. Entonces le puse ahí de una vez, ahí mire, la palabra esta enmudeció, lo que significa también es tener atada la lengua. Tener atada la lengua. Entonces él enmudeció. Su lengua fue como atada.
¿Pero por qué fue atada su lengua? Hermano, por amor, por el amor. Y entonces le seguía hablando a la humanidad, a los hombres. Repito, todo esto nos ayuda y nos lleva a nosotros, hermano, a entender que con este mensaje, con estas palabras, con este tema apasionante de la cruz, tenemos que ir al mundo, a las ovejas, a las perdidas, a las almas descarriadas y poder hablarles, poder agradar a nuestro Dios, no quedándonos callados. Hay que llevar esta comisión, este mensaje como sea. Entonces, ese es el versículo, mire, Isaías 53. Aún enmudecido, le hablaba en ese idioma a la humanidad, el lenguaje de la cruz. Ahora mire estos versos, que vamos a ir concluyendo. Bueno, aquí está, tengo el Salmo 39:2, que se refiere también este salmo al Mesías, a su padecimiento. Mire cómo dice: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Qué tremendo, mire. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Es decir, que él veía las cosas, hermano, buenas que los hombres torcían, que las autoridades torcían, pero él enmudeció, se silenció. ¿Ya ve qué le decía? ¿Qué decíamos que era enmudeció en Isaías 53? Tener atada la lengua. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Ese es el lenguaje de la cruz. Entonces dice aquí, aún de lo bueno, dice que él se cayó, ¿verdad? Del verbo callar. Y se agravó mi dolor. Eso le causó dolor a él. Hasta en eso, mire, fueron dolores para él. Pero él seguía callado. Pero él seguía enmudecido. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Eso sigue siendo el lenguaje de la cruz. El silencio de Dios, el amor de Cristo por las ovejas perdidas. Solo le voy a dejar aquí unos versículos donde hablan de ese silencio, que por qué él cayó, del verbo caer, del verbo callar, verbo callar. Entonces ya lo dijimos, fue por amor. Y ese era el lenguaje de su cruz. Mateo 27:40. Mire cómo dice, y diciendo, mire, esta es la gente que lo rodeaba a él en la cruz. Estos eventos que vamos a leer ahorita sucedieron en la cruz. O sea, clavado él en la cruz, estando él en su cruz. Entonces mire cómo le decían, y diciendo, decían la gente, los judíos, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Mire qué le decían, desciende de la cruz. Mire qué tremendo. Estaba él en la cruz y mire cómo lo acusaban. Mire cómo lo querían venir aquí y se burlaban de él, lo escarnecían. Tú edificas el templo que en 3 días lo botas. Ahí le dice, mire, derribas el templo en 3 días, lo reedificas. Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora, él aquí seguía enmudecido. ¿Se acuerda? Isaías 53. Como oveja que lo trasquilaron, enmudeció, como cordero mudo. Y mire, aquí enmudeció. Y le decían, desciende. Y por eso dice la Biblia, ¿verdad? Lo que le acabo de leer, enmudecí aún de lo bueno. Porque él era bueno, y es bueno, y será bueno siempre, a su nombre. Y entonces dice, enmudecí aún de lo bueno, y eso agravó mi dolor. Porque todo esto que le decían a él, ahí mire, estando él crucificado, pero el idioma, el lenguaje de la cruz seguía siendo el mismo. Él enmudecido, callado. Ese es el lenguaje. Amén. Ahora, cuando Pilato puso el rótulo y puso los 3 que le decía que representan los 3 grandes continentes, Asia, Europa y Latinoamérica, las Américas, eso Pilato lo puso, pero fue inspirado de parte de Dios, del Espíritu Santo, y ahí quedó plasmado. Pero ahora aquí ya no era visto en un rótulo, en un título, ahora aquí el ataque era directo, de las gentes hacia él. Y mire, enmudeció.
Se quedó callado. Y aquí podemos ver casi, ¿verdad?, que lo que él decía lo podemos entender por el Espíritu, y en el lenguaje de la cruz, lo que él se ha de haber imaginado y pensado era: yo no desciendo de la cruz porque amo a la humanidad, porque amo al mundo, por eso no desciendo de la cruz. Y se quedó ahí en la cruz sufriendo. Como dice el Salmo, se agravó mi dolor. Entonces su dolor se agravó, porque Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y su dolor se agravó, porque lo acosaban de cosas que no eran verdad. Pero ahí estaba diciéndoles: no desciendo de la cruz, por una razón, para que se puedan salvar de la condenación del infierno. Por amor, yo no desciendo. Mire el mensaje, el lenguaje de la cruz. Mire este otro verso, Mateo 27, 42. A otro salvó. Mire lo que le decían aquí, estando crucificado, él en su cruz. Mire qué le decía a la gente: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, mire bien, leyeron el rótulo, ¿se da cuenta? El que Pilato puso en su cruz, ¿verdad? Bien lo leyeron. Dice: si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Ahí está. Y creeremos en él. Hermano, pero si para nosotros la cruz, la nuestra, significa la negación del yo, mire, él siendo Dios tan humilde, Dios hombre, se negó a sí mismo. Y a pesar de lo que le decían: mire, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y no descendió. Mire, lo seguían asediando. El diablo, sus demonios, que el Señor los reprenda. Todos los vehículos que usó ahí, los maestros de la ley, los fariseos, los sacerdotes, todo lo que lo acosaban, el pueblo judío, griegos, no sé cuántos más habían, los reyes, ¿verdad?, como Herodes, como Pilato, digamos, Caifás, no sé, pero habían muchos personajes ahí de renombre. Pero entonces él seguía diciendo con ese lenguaje, mire, enmudeció, hizo silencio. Y a pesar de que era el rey verdaderamente, mire, le seguía diciendo a ellos: por amor no desciendo, porque se van a condenar. Y tal vez yo muero, y iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Pero la esperanza de su corazón era: después de muerto, cuando yo resucite, crean en mí y se salven. ¡Hala! Mire qué amor y qué paciencia, ¿va? Qué cosa más linda nuestro Señor. Y son varios versículos, así que le voy a pasar este. Marcos 15, 32. Dice: el Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz. Mire, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ya eso. Ahora ya no eran solo los de abajo, los que estaban libres, los que lo injuriaban y se burlaban y lo acosaban. Ahora los que estaban con él en la cruz, mire, ahí lo dice, ¿ve? También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Se acuerda que lo crucificaron junto a dos ladrones, malhechores? Y qué misericordia, que a pesar de eso, mire por qué no se bajó de la cruz. Porque ahí a la par de él, no sé si del lado izquierdo o el derecho, me imagino que el derecho, que es el lado de la bendición, hermano, había un malhechor que se iba a salvar con ese mensaje, con ese silencio, con ese enmudecimiento, con ese lenguaje de amor invisible, o sea, silencioso. Y no es así, hermano, que se salvó un malhechor. Y la única vez que abrió su boca fue para decirle: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y lo salvó ahí en la cruz, colgado, junto con él. Mire el lenguaje de la cruz. Es decir, que abrió su boca solo cuando era necesario. Así debemos ser nosotros, hermanos, y aprender solo cuando es necesario abrir la boca, y no por gusto. Porque por eso uno cae en la tentación muchas veces, ¿va? O es tentado, el tentador lo arruina a uno, lo hace caer. Porque todos, mire, le decían ahí: ya desciende, el Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora. Y mire, callado, enmudecido. Isaías 53, chequéalo en tu Biblia, en tu casa.
Isaías 53, enmudecido, callado, y descienda ahora de la cruz. Y no habló. Para que veamos y creamos, también los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Pero en el contexto sabemos que uno de los malhechores se salvó, él lo salvó. Y ahí abrió la boca solo para decirle, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y lo salvó. ¿Se da cuenta por qué enmudecía? Porque más de algunos iba a salvar. Mire lo que es el mensaje de la cruz, el lenguaje de la cruz. Y lo salvó. ¡Hala, qué tremendo! Que eso no lo entendemos, ¿verdad? Pero el lenguaje sigue siendo amor. El lenguaje sigue siendo misericordia, bondad. El lenguaje sigue siendo compasión, piedad, amor. Y ese malhechor, ese ladrón se salvó. Corro el versículo. Juan 19, 17. Estoy terminando casi. Juan 19, 17. Y él, hablando de Cristo, de su cruz, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. En hebreo, Gólgota. Ya ve, aquí lo dice el apóstol Juan, y en hebreo, como que él dijera, ¿va? Y en la voz hebrea del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Entonces, le pedimos a todos los que nos oyen que sean indulgentes con nosotros, ¿verdad? Y que no nos acosen así, o no nos... A alguien que no le parezca, pues, como le conté el ejemplo aquel, que no digan, que ya van con esos de hebreo, de griego, de idiomas, y no entiendo yo, y más me confunden. No, hermanitos, amigos, sean indulgentes con nosotros y entiendan que nosotros tenemos que escudriñar la palabra y llevarla más allá con la ayuda de Dios del Espíritu. Y mira, Juan escribe aquí, y en hebreo, Gólgota. ¿Y qué significaba Gólgota? La calavera. Mira, significaba la muerte, cráneo. Pero Jesús iba allí, cargó su cruz y salió a ese lugar, callado, no dijo nada. Solo diciéndole a la humanidad, a los hombres, al mundo entero, voy cargando esta cruz por amor, voy hasta el monte, la calavera me está costando quizás, pero hermano, ese era el mensaje del amor, ese era el mensaje de la cruz. Él dolido, latigueado, él escarnecido, burlado, todo lo que se quiera, escupido y todo. Pero ahí iba con su cruz, salió, la cargó hasta el monte a donde iba, Gólgota, la calavera, y el mensaje seguía siendo por amor. Voy a llegar hasta el pináculo, voy a llegar hasta la cumbre del Gólgota, y ahí voy a dar mi vida por amor. Y la gente, hermano, que lo miraba, no entendió. Y es triste decirlo, pero hoy todos los que miran y oyen este mensaje no lo quieren entender y no quieren comprender. Entonces les va a tocar que perecer, morir y destruirse. Amén. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que el que en él cree no se pierda. Mire, no se pierda, no se destruya, no se muera, no perezca. Pero el mundo no quiere comprender. Pero ahí está el mensaje. Y eso es lo que les predicamos y les anunciamos. Por todos los medios lo tenemos que hacer. Y los hermanos nos ayudan a compartir y seguimos predicando. Que fue por amor, que fue el idioma, que fue el lenguaje, amor, en la cruz. ¿Y cómo fue que fue ese lenguaje? ¿Cómo fue ese idioma? Hermano, enmudeció, se cayó, no quiso hablar. Aunque eso le causaba dolor a su adentro, se quedó callado. Y aquí está, mire, otra vez, sin decir nada, y llega al Gólgota. Amén. Estoy llegando al final. Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante, mire que salió, sangre y agua. ¿Cuál fue el mensaje aquí en la cruz? ¿Cuál fue el mensaje cuando ya había muerto? Mire que fue, sangre y agua. ¿Quiere decir eso? Amor. ¿Para qué era sangre esa agua? Para lavar a la iglesia. Efesios, la carta a los Efesios del apóstol San Pablo lo dice, que de su costado salió agua y salió sangre para purificar, para santificar a la iglesia, a la novia, a la esposa. Pero también la sangre fue derramada para la humanidad, para todos los hombres
que el que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el lenguaje era sangre y agua, sin palabras, fue amor. Silencio, enmudeció, pero con su actitud, sus hechos, mire, sangre y agua. Ese era el lenguaje, pero con su boca no habló. Isaías 53, de ahí enmudeció. ¿Qué quería decir? Tener la lengua atada. No habló, pero este era el lenguaje, aún enmudecido, sangre y agua. Ahí está, mire, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ese era el lenguaje. Llegamos al final, último verso, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Terminó. Mire, hasta ahí habló. Ahí terminó, ahí entregó el Espíritu, ahí lo dice. Mire. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí entregó el Espíritu, ahí murió. ¿Y qué dijo? Consumado es. Hasta ahí abrió su boca, en el último momento. Pero no la abrió para condenar al mundo, para maldecir a los que lo rodeaban, a los que lo injuriaban. Solo abrió su boca en el final para entregar el Espíritu, su Espíritu al Padre, y solo dijo, consumado es. ¿Y qué significa consumado es? Está hecho. Finalicé mi tarea con éxito. Solo estoy parafraseando, hermano. Estoy pensando en voz alta. Se vale hacerlo. Pero él estaba diciendo, terminé la obra del Padre. Terminé el trabajo que me dio, que me encomendó en mis manos. Consumado es. Hasta ahí habló. Eso se llama amor. El lenguaje de la cruz es el amor. El lenguaje, el idioma de la cruz es el amor. Y se los dijo por medio de Pilato, con ese rótulo, ese título que clavó en la cruz sobre su cabeza. En hebreo, en griego y en latín. Y se le dio el mensaje a todo el mundo, a toda la población, a los continentes, en ese momento. Y después abrió su boca solo para decir cosas de bendición y que edificaban, como al ladrón, ¿verdad? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y aquí, consumado es, pero para nada más. Ese es el lenguaje de la cruz, el amor. Terminamos ahí, mis amados. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje. Nos edifica, nos ayudará nuestra vida de fe a seguir al ver lo que tú has hecho por nosotros y lo que nos has amado. Se entiende, mi Rey. Con amor eterno nos has amado, por eso nos has prolongado tu misericordia. Tu palabra dice, Señor, que ahora somos hijos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y dice tu palabra, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados los hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí ahora estamos nosotros, hemos sido rescatados, redimidos por la sangre de tu Hijo. Y ahora entendemos el lenguaje, el idioma. Y vemos que muchas veces tu lenguaje y tu idioma es silencio, es callado. Y ahí nos transmites tu mensaje, tu palabra, tu amor. Y hoy a través de la cruz nos mandas este mensaje diciendo, yo lo sigo amando. Yo lo sigo bendiciendo, teniendo misericordia. Bendecimos la iglesia, el pueblo, todos en general, las casas, los hijos, los padres, todos. El núcleo familiar en el nombre de Jesús. Bendecimos y te pedimos, Señor, que los cubras en este día, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.